Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la anatomía y biomecánica de la rodilla. La rodilla es la articulación intermedia de la extremidad inferior, una de las más grandes y complejas del cuerpo humano, por lo cual es propensa a innumerables lesiones. Constituye un objeto de estudio para la fisioterapia. Componentes articulares de la rodilla. El complejo articular de la rodilla está conformado por las articulaciones femorotibial y patelofemoral. La articulación femorotibial está constituida por los cóndilos femorales y por los platillos tibiales. Se clasifica como sinovial porque posee una cápsula articular y una membrana sinovial. Está compuesta, dentro de la misma cápsula articular se van a encontrar el extremo distal del fémur y el proximal de la tibia y del peroné. Es compleja ya que hay una presencia de meniscos. Es ovoide por la presencia de los cóndilos femorales convexos y platillos tibiales que son cóncavos. Y es modificada porque presenta 2 grados de libertad de movimiento. La articulación patelofemoral está conformada por la patela o rótula y por la tróclea femoral. Se clasifica como sinovial, compuesta, en silla, ya que la tróclea femoral es cóncava en sentido medial y lateral, y convexa en sentido superior e inferior. La patela es convexa en sentido medial y lateral, y cóncava en sentido superior e inferior, y no modificada porque presenta 2 grados de libertad. Componentes óseos. Los componentes óseos de la rodilla son el fémur, la tibia, la patela o rótula. A continuación describiré cada uno de ellos. El fémur. El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano. Está compuesto por 2 extremidades, una superior o proximal, la cual es una cabeza articular redondeada, que sobresale medialmente de un cuello corto, y la extremidad inferior o distal, que es ampliamente abultada, hecho que provee una buena superficie de soporte para la transmisión de peso del cuerpo hacia el extremo superior de la tibia. Adicionalmente, el fémur presenta un cuerpo casi cilíndrico, con una convexidad hacia adelante, el cual posee 3 caras y 3 bordes, el anterior, posterior y medial. La extremidad inferior cuenta con 2 formaciones de gran tamaño, dispuestas medial y lateralmente, definidas como cóndilos, los cuales entran en contacto con la tibia y transfieren el peso del cuerpo del fémur a la extremidad inferior. Posteriormente, los cóndilos están separados por una hendidura, la fosa intercondilia, o también conocida como la escotadura intercondilia. El cóndilo lateral es plano en su cara lateral y no es tan prominente como el medial, aunque es más sólido y robusto. Este último se proyecta medialmente y hacia abajo en un grado tal que, a pesar de la oblicuidad del cuerpo del hueso, la cara inferior del extremo distal del fémur es prácticamente horizontal. Lateralmente a estos se encuentran 2 epicóndilos, también denominados medial y lateral. El lateral es el punto más prominente del cóndilo lateral y el punto más prominente del cóndilo medial es el epicóndilo medial. Proximal al epicóndilo medial se encuentra una pequeña prominencia conocida como el tubérculo del aductor. La fosa intercondilar está limitada anteriormente por el borde distal de la superficie patelar y posteriormente por la línea intercondilar, la cual lo separa de la superficie poplítea del fémur. Esta fosa se encuentra dentro de la cápsula articular común, pero debido a la disposición de la membrana articular, está dispuesta extrasinovial y extraarticularmente como los ligamentos de esta región. En la superficie anterior del extremo distal del fémur, entre el cóndilo medial y el lateral, se encuentra la faceta patelar, la cual recibe el aspecto posterior de la rótula o patela. La superficie poplítea del fémur, ubicada en la cara posterior, es una superficie triangular delimitada por la línea supracondilia medial y lateralmente, y por la línea intercondilar distalmente. Dicha región cuenta con relaciones neurovasculares importantes, como las arterias poplítea,
la genicular medial y lateral, la vena femoral y es sitio de inserción de varios grupos musculares, como los gastronemios, el vasto medial y el aductor mayor. El aspecto medial del fémur soporta más peso corporal que el aspecto lateral. El soporte de peso sigue un eje más mecánico que anatómico. La angulación del fémur está dada por la ubicación del cóndilo femoral, por debajo de la cabeza del fémur, lo cual permite normalmente que la línea de soporte de peso atraviese el centro de la articulación de la rodilla, entre los tubérculos condilares y luego atraviesa el centro del talus. La tibia. La tibia está ubicada medialmente en la pierna. Se articula con el fémur y soporta el peso del cuerpo, y lo transmite del fémur al pie. La tibia se encuentra orientada verticalmente y es más fuerte que el peroné, que la acompaña. En el extremo proximal se encuentran los platillos tibiales, los cuales prevén una superficie articular con el fémur, permitiendo tanto la transmisión del peso del cuerpo como las fuerzas de reacción al suelo. Los platillos están dispuestos uno lateral y otro medialmente. El platillo lateral es más largo para acompañar el movimiento del cóndilo femoral lateral. Entre los dos platillos se encuentra una prominencia en forma de pirámide, la eminencia intercondilar o intercondilia, la cual sirve de punto de pivote para el fémur y estabiliza la rodilla ante la excesiva extensión. Esta región también sirve para recibir los meniscos. En su extremo proximal, la tibia presenta dos cóndilos, uno medial y otro lateral. Entre ellos se encuentra una gran prominencia conocida como la tuberosidad tibial. Una pequeña prominencia, localizada en la cara anterior del cóndilo lateral de la tibia, es el tubérculo de Gerdy, sitio donde se inserta la banda iliotibial. Entre los convexos cóndilos femorales y la superficie cóncava de los cóndilos de la tibia ocurre un alto grado de incongruencia, por lo cual requiere estructuras articulares accesorias interpuestas para proveer estabilidad, conservando al mismo tiempo movilidad. Esta última se logra hasta cierto punto, por los meniscos y los ligamentos cruzados, así como los ligamentos colaterales de la rodilla. Estos elementos han sido diseñados para proveer movimiento estable en flexión y en extensión, con un grado de rotación. La superficie articular de los platillos tibiales es cóncava en la parte central, pero plana en la periferia. Los meniscos se ubican en cada cóndilo en la porción plana de la superficie, incrementando la concavidad de cada cóndilo tibial. En una vista anteroposterior, el cóndilo medial es cóncavo, mientras el cóndilo lateral es convexo, adicionando la inestabilidad de la articulación. La patela. La rótula o patela, de forma triangular, plana y curvada, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano, el cual provee protección a la rodilla y constituye el mecanismo extensor de esta. El extremo proximal de la rótula es la base y el extremo distal es conocido como ápex. La superficie posterior tiene una cara lateral y otra medial, las cuales se articulan con los cóndilos mediales y laterales del fémur, respectivamente. La faceta medial se subdivide en dos más. La lateral es más grande y más larga que la medial y es cóncava, tanto en dirección longitudinal como medio lateral. El aspecto inferior de la patela articula con la parte superior de la tróclea femoral durante la extensión y el superior con la región posterior de la tróclea femoral en la flexión. La parte posterior de la superficie de la patela promueve el movimiento y brinda estabilidad con el cóndilo femoral. La superficie articular de la patela es mucho más pequeña que la de una superficie femoral. Esta superficie de contacto varía considerablemente durante los movimientos, por lo cual es la articulación patelofemoral la menos congruente del cuerpo. La superficie anterior convexa permite el paso de vasos sanguíneos y está separada de la piel por la bursa prepatelar, también por las fibras del tendón del cuádriceps. La superficie posterior es oval, suave, atravesada por una cresta vertical que la divide en una faceta medial y en una lateral.
La superficie distal es el sitio de unión del ligamento patelar. Componentes de los tejidos blandos. Membrana sinovial. La membrana sinovial de la rodilla es la más extensa del cuerpo. En el borde proximal de la patela forma una larga bursa suprapatelar entre el cuádriceps femoral y el cuerpo inferior del fémur. Esta es, en la práctica, una extensión de la cavidad articular sostenida y atada al músculo genoarticular. A lo largo de la patela, la membrana sinovial se extiende bajo la aponeurosis del vasto medial. Todas las partes de la membrana sinovial vienen desde el fémur y revisten la cápsula hasta la unión con los meniscos, cuyas superficies están libres de membrana. Cápsula articular. La cápsula fibrosa es compleja y está relacionada con el revestimiento sinovial. Tiene forma de manguito y rodea las articulaciones femorotibial y patelofemoral. Muchas veces la bursa se continúa con la cápsula articular, la cual está aumentada por fuertes expansiones de los tendones de los músculos que rodean la articulación. La cápsula se une internamente a los cuernos de los meniscos y se conecta a la tibia por los ligamentos coronarios. La cápsula de la rodilla está integrada por una cápsula posterior, una medial, una lateral y una anterior. La cápsula posterior tiene fibras verticales que se unen proximalmente a las márgenes posteriores de los cóndilos femorales y la fosa intercondilar. Distalmente al margen posterior de los cóndilos tibiales y del área intercondilar y proximalmente a la inserción distal de los gastronemios. Se encuentra reforzada por el ligamento popliteo arqueado y el ligamento popliteo oblicuo. La cápsula medial está conformada por fibras que se unen al cóndilo femoral y tibial, donde éste se une con el ligamento colateral medial. Se encuentra reforzada por las expansiones de los músculos sartorio y semimembranoso. En la cápsula lateral, las fibras se atan al fémur por encima del músculo popliteo, siguiendo el tendón hacia el cóndilo tibial y hacia la cabeza del peroné. Mientras que la cápsula anterior se une con las expansiones del vasto medial y lateral, mientras que se une al borde y al ligamento patelar. Allí, las fibras se extienden posteriormente al ligamento colateral y al cóndilo tibial. Las bursas. Son estructuras que se ubican alrededor del tejido blando y las superficies articulares. Tienen como función reducir la fricción, además de servir como cojín para amortiguar el movimiento de una estructura del cuerpo con otra. Las bursas que se encuentran en el complejo de la rodilla son la superficial, localizada entre el tendón patelar y la piel, y la profunda, entre el tendón patelar y la tibia. La bursa prepatelar está ubicada entre la piel y el aspecto anterior de la patela, y la bursa tibiofemoral dispuesta entre la cabeza de los gastronemios y la cápsula articular. También existe una bursa entre el tendón de los músculos de la pata de ganso y el ligamento colateral medial, y una superficial en los músculos de la pata de ganso. Retináculos. Los retináculos son estructuras que sirven para conectar la rótula al fémur, a los meniscos y a la tibia. Son dos, uno medial y uno lateral. El retináculo lateral es el más fuerte y grueso. Se mezcla con el bíceps femoral para formar un tendón conjunto. Posee dos capas, una superficial y una profunda. Estas estructuras se orientan longitudinalmente con la extensión de la rodilla. La capa superficial contiene proyecciones de fibras del músculo vastolateral y de la banda iliotibial. La capa profunda proviene del ligamento patelofemoral lateral y de las fibras profundas de la banda iliotibial. El retináculo medial es el más delgado que el lateral y no interviene directamente sobre la posición de la patela con relación al fémur. Meniscos. Los meniscos son dos estructuras asimétricas de fibrocartílago con forma de semianillo o semicírculo que se interponen entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales.
Presentan mayor grosor en la zona periférica, más o menos de unos 8 a 10 milímetros, que en la parte central, que puede ser de 0,5 a 1 milímetro, y se abren hacia la tuberosidad intercondilia. Cada menisco tiene un cuerno anterior y un cuerno posterior, a través de los cuales se une firmemente a la tibia. Accesoriamente, los meniscos se encuentran unidos al fémur y a la rótula. El menisco lateral es muy cerrado y se describe en forma de O de anillo completo, mientras que el menisco medial es más ancho y tiene forma de C. Existen uniones comunes para los dos y propias para cada uno de ellos, las cuales permiten la estabilidad del menisco durante los movimientos generados en la rodilla. El menisco medial presenta mayores restricciones a nivel capsular y ligamentario que el menisco lateral. Las uniones comunes son los ligamentos coronarios, que tienen expansiones de la cápsula articular que unen la periferia del menisco a los platillos tibiales, y el ligamento transverso, que une anteriormente los meniscos. Los ligamentos patelomeniscales se encargan de ser engrosados capsularmente, que unen directa o indirectamente los meniscos a la patela. Adicionalmente, el menisco medial tiene unión en el cuerno anterior con el ligamento cruzado anterior y es el cuerno posterior con el ligamento cruzado posterior, mientras que el menisco lateral solo se une en la parte posterior del ligamento cruzado posterior, contribuyendo de esta manera a la estabilidad antero-posterior de la rodilla. El menisco medial está unido al ligamento colateral medial, a la vez que el menisco lateral no presenta relación con el ligamento colateral lateral. Desde el punto de vista dinámico, a través de conexiones capsulares, el músculo popliteo se une al menisco lateral y el semitendinoso al menisco medial. Los meniscos incrementan el área de superficie articular y brindan lubricación articular a través de la circulación forzada de fluidos durante las actividades con o sin soporte de peso. Aunque los meniscos son considerados avasculares, sus bordes periféricos son vascularizados por extensiones capilares de las arterias geniculadas, superior e inferior, medial y lateral. Por esta razón, pequeños desgarros que ocurren en la periferia donde se recibe un adecuado soporte sanguíneo pueden cicatrizar. Los meniscos pueden obtener nutrientes a través de fuerzas compresivas y de distracción que ocurren típicamente durante la cinemática de la rodilla en la marcha. Ligamentos. Los ligamentos colaterales son dos y refuerzan la cápsula articular en su aspecto medial y lateral. El ligamento colateral medial refuerza la cápsula articular en la parte medial y brinda un medio de unión al menisco medial. Es una resistente cinta fibrosa, triangular y aplanada, de base anterior y de vértice anclado al menisco medial. Este ligamento se extiende desde el cóndilo medial del fémur hasta el extremo superior de la tibia, con una orientación hacia abajo y hacia adelante. Se encuentra reforzado por los tendones de la pata de ganso y las expansiones tendinosas del vasto medial del cuádriceps. El ligamento cruzado medial presenta dos fascículos, uno superficial y uno profundo. El fascículo más profundo es un engrosamiento de la cápsula articular que se une al menisco medial. El fascículo superficial se une con la cápsula posterior y se separa del menisco y de la cápsula medial por una bursa. El ligamento colateral lateral se extiende desde el cóndilo lateral hasta el peroné y tiene una orientación oblicua hacia abajo y hacia atrás. No presenta uniones con el menisco lateral y se encuentra reforzado por la fascia lata y las expansiones tendinosas del vasto lateral del cuádriceps. Los ligamentos cruzados son dos ligamentos robustos ubicados centralmente en la cápsula articular por fuera de la cavidad sinovial. Son denominados cruzados porque se cruzan entre sí. El ligamento cruzado anterior se une al aspecto anterior de la espina de la tibia, pasa por debajo del ligamento transverso y se extiende superior y posteriormente para unirse a la parte posterior medial del cóndilo femoral lateral.
Presenta dos bandas o fascículos, la anteromedial y posterolateral, que toman su nombre de acuerdo con el sitio de unión tibial. El ligamento cruzado posterior es más fuerte, más corto y menos oblicuo en dirección que el ligamento cruzado anterior. Se fija en el área intercondilia posterior de la tibia y la extremidad posterior del menisco lateral. Se dirige hacia arriba, hacia adelante y hacia adentro, ensanchándose para insertarse en la superficie lateral del cóndilo medial del fémur. Presenta dos bandas o fascículos, al igual que el ligamento cruzado anterior, el posteromedial y el anterolateral. Este último se considera el más importante. El ligamento rotuliano es una banda plana, ancha y corta que se extiende desde el vértice de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Sus fibras superiores se continúan sobre la cara anterior de la rótula con las fibras del tendón del cuádriceps femoral. Ligamento popliteo oblicuo. Es una expansión del tendón del semimembranoso, cerca de su inserción de la tibia. Se confunde parcialmente con la cápsula fibrosa, dirigiéndose hacia arriba y hacia afuera para unirse con la parte lateral de la línea intercondilia y el cóndilo lateral del fémur. Y por último, el ligamento popliteo arqueado constituye un sistema de fibras capsulares en forma de Y, cuyo tronco está unido a la cabeza del peroné. La rama posterior se arquea medialmente sobre el tendón que emerge del músculo popliteo para insertarse en el borde posterior del área intercondilia de la tibia. La rama anterior, que algunas veces falta, se extiende hasta el epicóndilo lateral del fémur, donde se une con la cabeza lateral del gastrocnemio. Cinemática de la rodilla. Según Levangie y Norkin, en el complejo de la rodilla los movimientos primarios son la flexión y la extensión, y en menor amplitud la rotación interna y externa. Estos últimos ocurren solo en la articulación femorotibial. A consecuencia de la incongruencia articular y la variación de la elasticidad de los ligamentos, la rodilla realiza movimientos de deslizamiento anterior o posterior de la tibia o del fémur, según sea el tipo de cadena cinética que esté realizando, y esta, a la vez, esté acompañada de una ligera abducción o aducción, las cuales buscan equilibrar las fuerzas en varo o valgo que ocurren en la rodilla. Los movimientos de abducción y aducción no son considerados en la osteocinemática de la rodilla. Osteocinemática. El movimiento de flexión-extensión de la rodilla es uno de los 2 grados de libertad con los que cuenta esta articulación. Se realiza en un plano sagital con un eje horizontal que pasa a través de los cóndilos femorales. Este eje presenta una ligera oblicuidad, más inferior en la cara medial de la articulación, lo cual causa que la tibia se dirija lateralmente en el movimiento de extensión y medialmente en el movimiento de máxima flexión. El centro instantáneo de rotación es un punto de bisagra o eje que solo existe en un corto espacio de tiempo. Es allí donde se da un movimiento de rodamiento, no de deslizamiento. Cuando dos superficies se encuentran en movimiento, en cualquier momento existe que no se mueva y actúe como centro de rotación. En el caso de la articulación femorotibial, está ubicada en los cóndilos femorales y realiza semicírculos en dirección posterior y superior. El complejo de la rodilla cuenta con músculos biarticulares que pueden generar variaciones en los rangos de movimiento. Un rango normal de movimiento para la flexión de rodilla es de 0 a 130 o de 0 a 140 grados. Sin embargo, si la cadera se encuentra en una posición de hiperextensión, el rango podrá disminuir a un valor de 0 a 120 grados por la fuerza tensil que ejerce el músculo recto anterior y sobre el movimiento de la rodilla. En la flexión máxima de cadera, el rango de movimiento puede aumentar hasta un rango de 0 a 160 grados. Cuando se realiza una cadena cinética cerrada, la restricción de movimiento en la articulación tibio-peronea astragalina puede limitar los movimientos de flexo-extensión de rodilla.
Es decir, que si existe una restricción en la dorsiflexión, se limitará el movimiento de flexión de rodilla. Y si existe una limitación en la plantiflexión, llevará a una restricción en la extensión de rodilla. Los rangos de movimiento máximos requeridos durante las actividades funcionales son: para la marcha en flexión de 60 grados, para el ascenso de escaleras 80 grados y para la posición descendente 90 grados. La extensión de rodilla es de 0 grados y puede ser funcional entre los 5 y los 10 grados. El segundo grado de libertad de movimiento con el que cuenta la articulación tibiofemoral está constituida por los movimientos de rotación axial, el cual se genera como un mecanismo de rotación automática o terminal. El mecanismo de rotación terminal ocurre en la posición estrecha de la articulación, es decir, en donde existe la mayor congruencia de las superficies articulares y la mayor tensión de los tejidos periarticulares. La rotación activa de la tibia difiere de la rotación automática en que es causada por la fuerza muscular y transmitida a los componentes pasivos, mientras que la rotación automática es un mecanismo de atornillamiento debido a los diferentes movimientos que ocurren entre el compartimiento medial y el lateral. La rotación automática se adiciona por la tensión de los ligamentos cruzados. La rotación axial ocurre alrededor del eje longitudinal, cuando se cierra el tubérculo intercondilar tibial. La rotación medial y lateral de la rodilla son movimientos de la tibia y se dan como consecuencia de la incongruencia articular y de la laxitud ligamentaria de la articulación femorotibial. Su rango de rotación depende del grado de flexoextensión en el que se encuentra la articulación. Así, cuando la rodilla se encuentra en extensión completa, la rotación axial no es posible, ya que las superficies articulares están en máxima congruencia y los tejidos blandos periarticulares se encuentran tensos. El tubérculo tibial está en la fosa intercondilar y el menisco se encuentra atrapado entre las dos superficies articulares. De 60 a 70 grados, las rotaciones ya se pueden dar. A los 90 grados de flexión, la cápsula y los ligamentos se encuentran más laxos y permiten una rotación externa de la tibia de unos 40 grados y la rotación interna de 30 grados. Al igual que el momento y el movimiento de extensión con máxima flexión, se limitan las rotaciones. Artrocinemática. Para describir la artrocinemática en la articulación femorotibial, es necesario recordar las diferencias volumétricas entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales, ya que esto determinará los movimientos de las superficies óseas. Se trata de una cadena cinética cerrada, en la cual la superficie articular de los cóndilos femorales se mueven con respecto a los platillos tibiales durante el movimiento de flexión. Artrocinemáticamente ocurre un rodamiento posterior y simultáneamente un desplazamiento anterior de los cóndilos femorales que evita un rodamiento posterior, el cual es acompañado por un deslizamiento anterior para crear un giro en la tibia. Se considera que existe un rodamiento puro al comenzar la flexión y un deslizamiento puro al final de la flexión. El deslizamiento anterior se facilita por las fuerzas que secundariamente al movimiento de la superficie articular se generan en los meniscos. En el movimiento de extensión, cuando el fémur se mueve con respecto a la tibia desde flexión, ocurre un rodamiento de los cóndilos femorales sobre la tibia, colocando el cóndilo en posición neutra. Luego se presenta un deslizamiento posterior de los cóndilos femorales y por último un giro. Al existir una diferencia en el tamaño de los cóndilos femorales al final de los movimientos de flexión y de extensión, existe un mecanismo denominado de atornillamiento o de rotación automática de la rodilla. Este ocurre tanto en cadena cinética abierta como en cadena cinética cerrada. En la cadena cinética abierta, la tibia rota lateralmente cuando el fémur está relativamente fijo durante los últimos 30 grados de extensión.
En la flexión ocurre una rotación medial de la tibia en el fémur. Este mecanismo se debe a la existencia de un área de mayor carga en el cóndilo medial que en el lateral. Cuando se ha superado la totalidad de la superficie articular del cóndilo externo, el fémur rota alrededor de la espina de la tibia, hasta que la rodilla queda encajada en extensión. La mecánica de la articulación patelofemoral difiere en gran medida de la femorotibial. Esta articulación tiene diversas funciones a saber: aumentar el brazo de palanca del cuádriceps, producir la estabilidad funcional bajo carga, permitir que la fuerza del cuádriceps se transmita en ángulo y proporcione un aspecto estético a la rodilla, entre otras. En esta articulación no se habla propiamente de osteocinemática, ya que lo que hace es contribuir en los movimientos de flexo-extensión de la articulación femorotibial. En ella se describen los movimientos de inclinación medial y lateral, rotación medial y lateral, y traslación medial y lateral. Durante la extensión completa, la patela se sitúa en la superficie superior del fémur y se llama extensión patelar. En la flexión completa, la rótula se encuentra en el surco intercondilar y se desplaza al extremo distal del fémur. En el plano sagital, este movimiento se denomina flexión patelar. Las inclinaciones de la patela contribuyen a que ésta se ajuste a las irregularidades en el surco intercondilio. La inclinación medial ocurre entre los 0 a 30 grados de flexión y la inclinación lateral ocurre entre los 20 a 100 grados de flexión de rodilla. Además, la patela rota alrededor de un eje antero-posterior, el cual se denomina de acuerdo con el movimiento de rotación del polo inferior, ya sea medial, con rotación medial de la tibia, y lateralmente con flexión completa de rodilla. Cabe notar que toda la superficie articular de la patela no está permanentemente en contacto con el fémur durante el movimiento de flexo-extensión de rodilla. Durante el movimiento de extensión hacia flexión de la misma, la carilla inferior de la patela entra en contacto a partir de los 20 grados de flexión. A los 45 grados, la carilla media. A los 90 grados de flexión, la carilla superior. Y a los 135, las carillas laterales. Este comportamiento biomecánico es de vital importancia para la prescripción del ejercicio en personas con mal alineamiento patelofemoral. Cinética, estática y dinámica de la rodilla. La cinética es una rama de la biomecánica que hace referencia a las fuerzas que producen el movimiento o mantienen el equilibrio. Se dice además que corresponde al estudio del sistema que estabiliza las articulaciones. Nordin hace referencia tanto al análisis dinámico como estático de fuerzas y momentos que actúan sobre una articulación. La cinética se desarrolla teniendo en cuenta los componentes pasivos, los cápsulo-ligamentosos, y activos, que serán los músculos, que intervienen en la estabilidad de la rodilla, sin desconocer la existencia e importancia de otros tipos de análisis cinéticos. La rodilla, siendo automáticamente una articulación de tipo condilia y mecánicamente troclear, brinda un pobre soporte desde el punto de vista de simetría y congruencia articular, y tiene dos grandes exigencias biomecánicas: la generación de una gran estabilidad durante el soporte de peso, que está asociado con la extensión máxima de la articulación, y en segunda instancia debe ser lo suficientemente móvil para producir una flexión que permite una adecuada alineación con las demás articulaciones de miembro inferior durante posturas dinámicas. La contribución de los componentes pasivos y activos es dependiente de la posición de la rodilla y de las articulaciones vecinas, de la magnitud y dirección de las fuerzas generadas y de la disponibilidad de restrictores secundarios. Durante la postura bípeda, en reposo, se presenta principalmente una estabilización pasiva,
dada por el bloqueo de las superficies articulares y por la generación de un momento en extensión en la rodilla al paso de la gravedad. Esta fuerza es contrarrestada por la tensión de la cápsula posterior y los ligamentos asociados, por lo cual se requiere una mínima actividad muscular. Las estructuras óseas de la articulación de la rodilla contribuyen principalmente a la estabilidad de la extensión final. Sin embargo, son los tejidos blandos los responsables de brindar la restricción durante la mayor parte de la movilidad de la articulación. Estabilidad estática. Entre los estabilizadores pasivos de la rodilla se encuentran la cápsula articular, los meniscos y los ligamentos. Veremos cada uno de ellos. Cápsula articular. La cápsula articular de la rodilla es muy laxa en su parte anterior, lo cual facilita el movimiento de flexión. Por esto, durante la extensión se forman unos pliegues encima a los lados de la rótula. Durante la flexión, las estructuras pasivas periarticulares tienden a estar laxas y la relativa incongruencia articular permite una mayor traslación anterior y posterior y la rotación de la tibia sobre el fémur, a diferencia de la extensión completa, la cual se describe como la posición de bloqueo de esta articulación, ya que durante esta se encuentra tanto el mayor grado de tensión de los ligamentos colaterales y cruzados como la mayor congruencia articular. El papel biomecánico de la cápsula está asociado con la restricción de movimientos extremos de la articulación. Además, la cápsula de la rodilla presenta un alto grado de inervación por nociceptores y mecanorreceptores, como el corpúsculo de Pacini y de Ruffini, lo cual contribuye a la respuesta muscular. Los meniscos. Los meniscos mejoran la congruencia articular entre el fémur y la tibia, contribuyen en gran medida a la distribución de las fuerzas y brindan cierto grado de estabilidad a la articulación. Los meniscos se mueven durante los movimientos de flexión, extensión y rotación de la rodilla. Por sus uniones cápsulo-ligamentosas, el menisco medial es menos móvil que el lateral. Durante la extensión, los meniscos son empujados hacia adelante por los ligamentos meniscopatelares, que transmiten la tensión generada por la contracción del músculo cuádriceps. Durante la flexión, el menisco medial es empujado hacia atrás por su conexión con el músculo semimembranoso y el lateral, por el tendón del popliteo. En la rotación de la rodilla, los meniscos se mueven en dirección contraria a sus correspondientes platillos tibiales. La rotación externa de la tibia genera un movimiento posterior del menisco medial, mientras que el menisco lateral se mueve hacia adelante. Durante la rotación interna ocurre lo contrario. Este movimiento de los meniscos es ocasionado por la tensión de los ligamentos meniscopatelares y la geometría articular de los cóndilos femorales. El menisco medial tiene mayor susceptibilidad para el soporte de enormes cargas compresivas, las cuales se presentan durante la mayoría de las actividades diarias. Aunque las fuerzas compresivas pueden alcanzar 2 o 3 veces el peso corporal durante la marcha o el ascenso de escaleras o hasta 3 o 4 veces durante la carrera, el menisco asume el 50 hasta el 70% de estas cargas impuestas. Ligamentos. De acuerdo con la disposición anatómica de sus fibras, los ligamentos de la rodilla estabilizan la articulación mediolateralmente, con resistencia a las fuerzas valginizantes o varizantes, o anteposteriormente con resistencias a la hiperextensión. De igual manera, brindan estabilidad para el componente rotacional presente en esta articulación. La principal función de los ligamentos colaterales es resistir las fuerzas valginizantes o varizantes generadas en la rodilla, es decir, brindan la estabilidad mediolateral. El ligamento colateral medial se encuentra tenso en todo el rango del movimiento de la rodilla, pero su comportamiento varía de acuerdo con el movimiento generado.
Todas las fibras están tensionadas en extensión, mientras que en flexión se generan fuerzas tensiles en las fibras con orientación anterior y en el rango medio de movimiento. La tensión se da en las fibras posteriores. De acuerdo con Norkin, este ligamento resiste las fuerzas en valgo y controla la rotación lateral de la tibia. En caso de ausencia del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial restringe el desplazamiento anterior de la tibia. En la estabilidad medial, los ligamentos colaterales actúan como restrictores secundarios como el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, y el compartimiento lateral. Este último debido a incremento en las fuerzas compresivas. El ligamento colateral lateral asegura la estabilidad lateral de la rodilla en extensión y es el principal estabilizador de las fuerzas en varo. A los 25 grados de flexión de rodilla, este ligamento presenta su mayor contribución, llega a un 69% para el control de la apertura lateral de la rodilla. El ligamento colateral lateral se tensiona durante la extensión y se relaja con la flexión de la rodilla, principalmente después de los 30 grados. El ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior actúan como restrictores secundarios de las fuerzas en varo a los 8 grados de flexión de rodilla. Sin embargo, su acción disminuye a medida que aumenta dicho movimiento. Otras estructuras que favorecen la estabilidad lateral de la rodilla son la cápsula articular posterior, el compartimiento medial, el músculo popliteo, la banda iliotibial y el bíceps femoral. El ligamento cruzado anterior cumple varias funciones importantes en la estabilidad de la articulación, pues es el principal restrictor de la traslación anterior de la tibia sobre el fémur, controla la rotación de la tibia y evita la hiperextensión de rodilla. De igual manera, ayuda a controlar los movimientos de deslizamiento y rodamiento de la articulación. Durante la rotación medial de rodilla, el fascículo anteromedial del ligamento es sometido a estiramiento con su mayor pico entre los 10 grados y los 15 grados. El fascículo anteromedial se encuentra tenso, tanto en la flexión como en la extensión, mientras que el fascículo posterolateral solo se somete a tensión durante la extensión. Por esta razón, el ligamento cruzado anterior mantiene una tensión media durante los movimientos de flexoextensión de la rodilla. A los 30 grados de flexión de rodilla, los dos fascículos no presentan una tensión significativa, por lo cual se logra el mayor grado de desplazamiento anterior de la tibia. El ligamento cruzado anterior cumple también un papel secundario como estabilizador mediolateral de la rodilla, pero adicionalmente es necesario tener en cuenta que los músculos que actúan sobre la articulación de la rodilla tienen el potencial para generar fuerzas tensiles sobre el ligamento cruzado anterior, o por el contrario, minimizan la carga mecánica sobre el mismo. En el siguiente cuadro se puede ver la síntesis de esta relación. Relación de la acción muscular con la función del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior restringe en un porcentaje significativo la traslación posterior de la tibia con relación al fémur. El músculo popliteo y la cápsula posterolateral son estabilizadores secundarios. El mayor desplazamiento posterior de la tibia con relación al fémur se presenta entre los 75 y 90 grados de flexión de rodilla. Por encima de este rango de movimiento, los estabilizadores secundarios cumplen una función muy pobre. El comportamiento biomecánico es diferente para los dos fascículos que conforman el ligamento cruzado posterior. El fascículo anterolateral se encuentra laxo durante la extensión completa de rodilla, mientras que a los 80 y 90 grados de flexión se presenta el mayor grado de tensión. El fascículo posteromedial presenta un comportamiento contrario al fascículo anterolateral, lo que quiere decir que se encuentra laxo en la flexión y tenso durante la extensión. Así como el ligamento cruzado anterior, este ligamento cruzado posterior también cumple una función secundaria en la estabilidad mediolateral de la rodilla.
Es importante recordar que los ligamentos cumplen su función de acuerdo con la orientación de sus fibras. En la rodilla, ninguno de los ligamentos presenta una disposición en el plano transverso. Es por esto que el control rotacional es dado por diferentes estructuras pasivas de la articulación. El ligamento cruzado posterior resiste la rotación medial de la tibia a 90 grados de flexión, pero no en extensión completa. Su papel en la restricción de la rotación lateral es muy poco significativo. El papel sinérgico del músculo cuádriceps en la función del ligamento cruzado posterior disminuye las fuerzas posteriores de la tibia, al producirse una contracción en el rango de movimiento entre los 20 y 60 grados de flexión de la rodilla. Estabilidad dinámica. Los diferentes grupos musculares que atraviesan el complejo articular de la rodilla brindan la estabilidad activa o dinámica. Los músculos que afectan directamente la articulación de la rodilla incluyen 4 extensores y 7 músculos flexores. De igual manera, existen grupos musculares biarticulares y grupos que solo atraviesan dicha articulación. El cuádriceps femoral pertenece a los músculos extensores con sus 4 porciones. Dentro del grupo de flexores encontramos el grupo hamstring, que serían los bíceps braquial, semitendinoso y semimembranoso, el sartorio, el gracilis, el popliteo, los gastrocnemios, gemelos y sóleo, pero también involucra el movimiento funcional de la rodilla, el músculo genoarticularis, el cual une la bursa suprapatelar y sirve para retraerla y evitar el atrapamiento de la cápsula cuando la articulación está extendida. La banda iliotibial atraviesa lateralmente la articulación y sirve para estabilizarla en la extensión. El músculo plantar delgado, o sea el plantaris, también atraviesa la articulación de la rodilla y contribuye al movimiento de esta, aun siendo tradicionalmente un plantiflexor del cuello del pie. Los músculos que trabajan en la articulación de la rodilla pueden clasificarse en biarticulares y en monoarticulares, dependiendo del número de articulaciones que atraviesen. Así como los músculos biarticulares están los que vienen de la articulación de la cadera y los que atraviesan la articulación del cuello de pie, a saber cómo el recto femoral, los hamstring, los gemelos, el gracilis, el sartorio y la banda iliotibial. Estos representan su acción según el punto articular que se esté tomando como fijo y, por supuesto, como móvil. Los músculos monoarticulares que se encuentran en esta articulación son el músculo popliteo, el genoarticularis, los vastos medial y oblicuo, el vasto intermedio y el sóleo. Grupo extensor de la rodilla. Las 4 cabezas del músculo cuádriceps femoral proveen la extensión de la rodilla. El recto femoral es la única porción de este que atraviesa la cadera y la rodilla. En la tabla siguiente se describe de manera sintética el origen, la inserción, la función, el tipo de músculo, los músculos sinergistas y antagonistas para cada grupo muscular.
Nervios. El nervio obturador. Es un nervio del plexo lumbar en la pared abdominal posterior. Desciende en el músculo psoas y después sale por el borde medial de dicho músculo para entrar a la pelvis. Inerva la mayor parte de los músculos aductores y la piel en la cara medial del muslo. A medida que el nervio obturador entra en el muslo, se divide en dos ramos, uno anterior y uno posterior, separado por el músculo aductor corto. Ramo anterior. Desciende sobre la superficie anterior del músculo aductor corto y está por detrás de los músculos pectíneo y aductor largo. Da lugar a ramas para el aductor largo, el grácil y el aductor corto. A menudo ayuda a la inervación del músculo pectíneo y a ramos cutáneos que inervan la piel de la cara medial del muslo. Ramo posterior. Desciende por detrás del músculo aductor corto y sobre la superficie anterior del músculo aductor mayor e inerva los músculos obturador externo y aductor corto, así como parte del aductor mayor que se inserta en la línea áspera. El nervio ciático. Desciende desde el compartimento posterior del muslo desde la región glútea. Inervan todos los músculos del compartimento posterior del muslo y después sus ramos continúan hasta la pierna y el pie. En el compartimento posterior del muslo, el nervio ciático se dispone sobre el músculo aductor mayor y es cruzado por la cabeza larga del músculo bíceps femoral.
Es proximal a la rodilla y a veces dentro de la pelvis. Este nervio se divide en sus dos ramas terminales, el nervio tibial y el nervio peroneo común. Ambos descienden vertical por el muslo y entran en la fosa poplitea posterior de la rodilla. Allí se encuentran la arteria y la vena poplitea. Nervio femoral. El nervio femoral se describe originándose desde el plexo lumbar L2, L3 y L4 y en su recorrido emite ramos destinados a cada una de las porciones del músculo cuádriceps femoral, los cuales nacen de forma aislada o bien a partir de troncos comunes. Este nervio, que está localizado en la pelvis y que baja hacia la parte frontal de la pierna, le ayuda a los músculos a mover la cadera y a estirar la pierna. Le proporciona la sensibilidad a la parte frontal del muslo y a la parte de la pierna inferior. Arterias. La arteria femoral. Es una gran arteria del muslo que se origina como continuación de la arteria ilíaca externa. Comienza en el triángulo femoral por detrás del ligamento inguinal, que normalmente es cerca de la cabeza del fémur, donde la arteria ilíaca externa pasa a recibir el nombre de arteria femoral, que recorre en su trayecto inicial la parte anterior del muslo. En ese segmento también recibe el nombre de arteria femoral común, la cual abandona el triángulo femoral a través de un ápice por debajo del músculo sartorio y emite la arteria femoral profunda, que ésta proporciona sangre al músculo. Tras ramificarse la femoral profunda, pasa a recibir el nombre de arteria femoral superficial, debido a su trayecto que es superficial. Continúa su trayecto por la parte anterior del muslo, a lo largo del fémur, para proporcionar sangre a las arterias que circundan la rodilla y el pie, y se dirige luego hacia atrás, para entrar en el conducto aductor, que es un hueco que queda entre los músculos aductores. Ramas. Arteria epigástrica superficial o subcutánea abdominal. Arteria pudenda externa superficial o pudenda externa superior. Arteria pudenda externa profunda o pudenda externa inferior. Arteria descendente de la rodilla o anastomótica magna. Arterias accesorias del cuádriceps. Arteria femoral profunda. Y arteria circunfleja ilíaca superficial. En distribución. Se distribuye hacia la porción inferior de la pared abdominal, los genitales externos y la extremidad inferior, que corresponde a la porción superior del muslo, rodilla y pierna, y se continúa con la arteria poplitea.